Es posible que aquello que parece oponerse al plan de Dios sea en realidad una pieza fundamental de su tablero eterno. Y si la fe que hoy desafía a la cristiandad no fuera un error de la historia, sino un decreto de la providencia escrito hace 4000 años en el polvo del desierto. Quizás lo que usted considera una contradicción es, en verdad, el cumplimiento más asombroso de una profecía que el mundo ha preferido ignorar. Permítame invitarle a un viaje hacia el origen de una grieta que divide el alma de la humanidad, porque para entender el destino del Islam no debemos mirar los titulares de hoy, sino el corazón roto de un patriarca y el silencio de un Dios que nunca olvida sus palabras. La historia de la humanidad no es una serie de accidentes fortuitos, sino un tapiz tejido por una mano soberana. A menudo, nos preguntamos por qué Dios permite la existencia de aquello que parece negar su verdad más sagrada. El Islam no emergió por casualidad en las arenas de Arabia. Llegó a existir porque Dios lo permitió, y aunque le resulte sorprendente, el Islam es también una parte intrínseca del plan divino. Pero, ¿por qué? ¿Por qué permitiría el Creador que se levantara una religión que niega la divinidad de su Hijo y que durante siglos ha sido el antagonista visible de su pueblo? La respuesta no es un misterio oculto para los iniciados. Está escrita en las primeras páginas de la Biblia, allí donde las promesas se encuentran con la impaciencia humana. Todo comenzó con un hombre, una promesa y una desesperación que cambió el curso de los siglos. Dios le había prometido a Abraham una descendencia tan numerosa como el polvo de la tierra, pero los años pasaban y la esterilidad de Sara, su esposa, se burlaba de esa promesa bajo el sol implacable. La fe es un músculo que se agota cuando el tiempo se dilata. En un momento de debilidad humana, Sara tomó una decisión que fracturaría la historia para siempre. Le pidió a Abraham que buscara un heredero a través de su sierva egipcia, Agar. No fue un acto de maldad, sino de lógica puramente humana, el intento de ayudar a Dios a cumplir lo que él parecía haber olvidado. De esa unión nació Ismael. Abraham tenía 86 años cuando sostuvo a Ismael por primera vez. Durante 13 largos años, Ismael fue su único hijo, el centro de su mundo, el destinatario de sus esperanzas. Pero Dios tiene un concepto de la herencia que trasciende la carne. Aunque Ismael no era el hijo de la línea principal del pacto, Dios no lo desechó en el olvido. Al contrario, pronunció sobre él una bendición que resonaría por la eternidad. Lo multiplicaría sobremanera, y de él saldrían 12 príncipes y una gran nación. Sin embargo, la tensión era inevitable. Cuando finalmente nació Isaac, el hijo del milagro, el hijo de la risa y de la promesa sobrenatural, el hogar de Abraham se convirtió en el escenario de un conflicto cósmico entre dos naturalezas. Lo que el hombre produce por su propia fuerza y lo que Dios otorga por su gracia pura. El día que celebraban el destete de Isaac, la grieta se hizo visible. Ismael, ya un adolescente forjado en la dureza del desierto, se burló del pequeño Isaac. Sara no vio en aquel acto un simple juego de niños. Reconoció en esa burla una amenaza directa al destino del heredero de la promesa. Su orden fue tajante: echa a esta sierva y a su hijo. Imagine por un instante el desgarro en el alma de Abraham. Ismael era su primogénito, su propia carne. ¿Cómo podía enviarlo a una muerte casi segura en la inmensidad del desierto? Fue entonces cuando Dios intervino, confirmando que la separación era necesaria, no por falta de amor, sino por la precisión de su plan. A través de Isaac se contaría la descendencia mesiánica. Pero Ismael también recibiría el honor de ser una nación porque era semilla de Abraham. Abraham, con el corazón roto pero obediente, entregó a Agar un poco de pan y un odre de agua y los despidió al amanecer. Madre e hijo vagaron por el desierto de Beerseba hasta que la última gota de agua desapareció. Agar, rota por la angustia, dejó al niño bajo un arbusto para no verlo morir y se alejó para llorar en soledad. Pero el Dios que ve y que oye no es indiferente al clamor del desierto.
Un ángel llamó desde el cielo y le hizo una promesa asombrosa. No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho. Levántate, tómalo de la mano, porque haré de él una gran nación. En ese instante, los ojos de Agar se abrieron para ver un pozo de agua que siempre había estado allí. Dios salvó a Ismael, lo protegió y lo hizo crecer en la soledad de Parán. Ismael se convirtió en un arquero experto, se casó con una egipcia y, tal como Dios había dicho, engendró 12 hijos que se convirtieron en 12 príncipes de 12 tribus. Lo fascinante es que la geografía de la profecía es exacta. La Biblia menciona que vivieron desde Ávila hasta Shur, frente a Egipto, lo que es el corazón mismo de la península arábiga. No eran extranjeros distantes. Habitaban frente a todos sus hermanos, en una tensión constante con los descendientes de Isaac. Así, el destino de Ismael y su descendencia no fue un accidente marginal, sino el cumplimiento meticuloso de un decreto divino. 2 hijos, 2 promesas, 2 grandes pueblos que hasta hoy viven cara a cara, tal como fue escrito. Ismael se convirtió en el gran patriarca del pueblo árabe, el linaje del cual emergería, siglos más tarde, el Islam. Mientras Israel recibía la ley, construía el templo y esperaba al Mesías, los hijos de Ismael se multiplicaban en la vastedad de Arabia. Eran pueblos de caravanas, duros, dispersos y aparentemente olvidados por el tiempo. En la ciudad de la Meca, el clan de los Quraysh custodiaba la Kaaba, un santuario que para entonces estaba infectado con 360 ídolos, uno para cada día del año. Los descendientes de Abraham habían olvidado al Dios único, pero en el año 570 nació Mahoma, un hombre que consolidaría la identidad de este pueblo. Mahoma creció viendo la idolatría y sintiendo un vacío que la religión de su tiempo no podía llenar. Tras sus visiones, comenzó a predicar que no había más Dios que Alá y que las estatuas debían ser destruidas. Aquel mensaje fue rechazado al principio, pero en Medina, las tribus árabes, largamente enfrentadas entre sí, comenzaron a unirse no por sangre, sino por una fe común. Mahoma regresó a la Meca con un ejército de 10.000 hombres, y en lugar de una masacre, realizó un acto simbólico que cambiaría la historia. Destruyó los 360 ídolos con sus propias manos. Al morir, había unido a los hijos de Ismael bajo un solo libro y un solo propósito. La promesa hecha a Ismael 2000 años antes se había cumplido. El Islam, que significa sumisión, dio origen a una civilización que se extendió por el mundo como un fuego incontrolable, viviendo siempre, como decía la profecía, en presencia de sus hermanos. Pero aquí es donde debemos detenernos y reflexionar con la profundidad de quien busca la verdad eterna. ¿Por qué Dios permitió el nacimiento de una fe que no acepta a Jesús como el Hijo de Dios? ¿Por qué esta gran nación estaba escrita en la Biblia siglos antes de que Mahoma naciera? La respuesta se despliega en 3 razones fundamentales que desafían nuestra comprensión superficial de la soberanía divina. La primera razón es que el Islam es una prueba para nuestra fe. Desde el principio de los tiempos, Dios ha advertido que permitiría que surgieran voces y caminos que probaran el corazón de su pueblo. Moisés lo dijo con una claridad que nos estremece. El Señor tu Dios te está probando para saber si lo amas con todo tu corazón y con toda tu alma. No todos los mensajes que hablan de Dios provienen de Dios. El Creador permite la existencia de caminos alternativos, de profetas rivales y de religiones poderosas para tamizar a aquellos que saben discernir la verdad de aquellos que solo buscan consuelo. Dios no nos prometió un camino fácil, nos prometió el camino verdadero, y para que lo valoremos, permite que otros senderos aparezcan a su lado. Al igual que el pueblo de Israel, fue tentado a adorar a Baal. La Iglesia hoy es probada por sistemas que parecen estar muy cerca de la verdad. El Islam afirma que hay un solo Dios, lo cual es bíblico. Habla de justicia y de oración. Sin embargo, niega lo más importante, que Jesucristo es el Hijo de Dios.
lo llama profeta, pero le niega su lugar como rey y salvador. Allí reside la prueba. El apóstol Juan nos dio la clave. No crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios. Jesús mismo sentenció que Él es el único camino al Padre. Por tanto, el surgimiento del Islam no fue un error de cálculo en la historia, sino un filtro divino para recordarnos que la salvación no se encuentra en la religión, sino en la persona del Hijo. Es un recordatorio constante de lo que está en juego cuando decidimos a quién seguir. La segunda razón es que Dios utiliza al Islam como un instrumento de disciplina y juicio. En las Escrituras vemos una y otra vez que Dios no solo bendice a las naciones, sino que también las utiliza para corregir a su pueblo cuando éste se desvía. Pensemos en Babilonia. Israel se había entregado a los ídolos y había olvidado su pacto. ¿Qué hizo Dios? Elevó a un rey extranjero, Nabucodonosor, un hombre que no creía en él, y lo llamó mi siervo. Nabucodonosor fue el martillo en la mano de Dios para traer a su pueblo al arrepentimiento. Ningún imperio se levanta por accidente. El libro de Daniel es claro. Dios quita reyes y pone reyes, cambia los tiempos y las edades. El Islam se extendió con una velocidad pasmosa en un momento en que la cristiandad estaba sumida en rituales vacíos, luchas de poder y una fe tibia que había perdido el fuego del evangelio original. Al igual que Babilonia para los judíos, el Islam fue un despertador brutal para la Iglesia. Las ciudades que fueron el corazón del cristianismo primitivo cayeron bajo el dominio islámico. Jerusalén misma permaneció bajo su control por más de 1000 años. ¿Por qué permitió Dios esto? Para los judíos, fue un recordatorio de que habían rechazado a su propio Mesías. Para los cristianos, fue un juicio sobre una fe que se había vuelto política y ritualista. Es una ley espiritual. Cuando el pueblo de Dios olvida la verdad, Dios permite que otros sistemas le desafíen para que regrese a la fuente de la vida. El Islam ha sido el espejo donde el mundo judeo-cristiano ha tenido que mirar su propia falta de pasión y fidelidad. La tercera razón es, quizás, la más inquietante y profunda. El Islam es una señal profética del fin de los tiempos. La Biblia no es solo un libro de historia, es un mapa del futuro. Los profetas Ezequiel, Daniel y el autor del Apocalipsis hablaron de una coalición de naciones que se uniría para atacar a Israel y desafiar el reinado de Cristo en los últimos días. El Islam, que hoy abarca a casi 2000 millones de personas, ocupa un lugar preciso en ese escenario final. La profecía del Génesis sobre Ismael decía: «Será un hombre fiero, su mano contra todos, y vivirá frente a todos sus hermanos». Ese versículo no solo describía a un hombre, sino el carácter de un sistema que se manifestaría plenamente en los tiempos finales. Si usted mira un mapa hoy, verá que las naciones islámicas rodean a Israel como un anillo de hierro. No hace falta mucha interpretación para ver que esto cumple lo que la Biblia predijo. Ezequiel, en sus capítulos 38 y 39, menciona nombres como Persia, Cus, Put y Togarma. Para los oídos modernos suenan a geografía olvidada, pero son los nombres antiguos de Irán, Sudán, Libia y Turquía. Todos estos pueblos están hoy unidos por una sola fuerza, la religión del Islam. Este crecimiento no es una casualidad sociológica, es el tic-tac de un reloj profético que nos avisa que el final de la era se acerca. Jesús dijo que Jerusalén sería hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplieran. Durante siglos, el control islámico sobre el monte del templo ha sido un testimonio visible de que el plan de Dios sigue avanzando hacia su clímax. El Islam niega la verdad central del Evangelio, que Jesús murió en la cruz y resucitó. Esta negación es, según el apóstol Juan, la marca del espíritu del anticristo. Al negar al Padre y al Hijo, el sistema se convierte en una fuerza global que prepara el escenario para el conflicto final. Cada vez que el mundo mira hacia Jerusalén con tensión, cada vez que surge un conflicto en el Medio Oriente, el pulso de la profecía se acelera.
Dios permite que este sistema se mantenga como una advertencia viva, un recordatorio de que las Escrituras se están cumpliendo y de que nos acercamos a la batalla final donde solo prevalecerá el nombre que es sobre todo nombre. Incluso dentro de la tradición islámica existen ecos de este final. El Corán habla de Gog y Magog, llamándolos Yahouj y Majouj, fuerzas que aparecerán en los últimos días. Tanto la Biblia como el Corán reconocen que se avecina un enfrentamiento final. Sin embargo, existe una diferencia que lo cambia todo. En la Biblia, el final es indiscutible. Dios mismo interviene y destruye a las naciones que se levantan contra su verdad. El Corán deja la historia inconclusa sobre la victoria final de Jesucristo, pero la Biblia es explícita. Dios enviará fuego del cielo y establecerá su reino eterno. Esta coincidencia en la expectativa del fin, pero divergencia en el resultado, es la invitación de Dios para que busquemos la historia completa. Dios permite historias inconclusas para que aquellos que anhelan la verdad busquen el desenlace en su palabra. El apóstol Pablo, analizando el misterio de los dos hijos de Abraham, nos lleva a una profundidad aún mayor. No hablaba solo de dos hombres, sino de dos pactos, de dos maneras opuestas de relacionarse con Dios que han dado forma a la historia humana. Ismael nació según la carne, Isaac nació según la promesa. Ismael representa el esfuerzo humano, la religión de las obras, el intento del hombre por agradar a Dios mediante su propia disciplina. Agar, la sierva, representa el monte Sinaí y la ley que genera esclavitud. Ismael es el símbolo de todo aquel que trata de llegar a Dios por sus propios méritos, por su obediencia a reglas y rituales. Es el camino de la escalera, donde el hombre trata de subir peldaño a peldaño hacia un Dios que siempre parece estar un poco más lejos. Por el contrario, Isaac representa la libertad y la gracia. Él no nació porque Abraham y Sara fueran capaces, sino porque Dios hizo un milagro cuando ya no había esperanza humana. Isaac es la imagen de todos los que somos hijos de la promesa, salvados no por lo que hacemos, sino por lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Aquí está la clave para entender la diferencia entre el Islam y el cristianismo. El Islam ofrece un sistema de 5 pilares, de obras que deben realizarse con la esperanza de que, en el día del juicio, la balanza se incline a favor del creyente. Pero incluso después de una vida de oración, ayuno y limosna, el musulmán nunca puede tener la seguridad total de su salvación. Es un sistema de incertidumbre basado en el esfuerzo humano. El cristianismo, sin embargo, comienza donde el hombre reconoce su incapacidad total de salvarse a sí mismo. No es el hombre tratando de alcanzar a Dios, sino Dios bajando a rescatar al hombre. No hacemos obras para ser salvos, las hacemos porque ya hemos sido salvados por la gracia de Cristo. Jesús selló este pacto con su última palabra en la cruz. Consumado es. La deuda está pagada. La salvación no es un premio que se gana, es un regalo que se recibe. Mientras Ismael es el esfuerzo de la carne, Isaac es el descanso en el espíritu. Pablo es directo al citar las palabras de Sara. Echa a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la esclava no heredará con el hijo de la libre. No es un juicio de odio contra las personas, sino un veredicto contra el sistema de las obras. Ningún esfuerzo humano, por sincero que sea, puede comprar la entrada al reino de los cielos. La lucha entre Ismael e Isaac no es un cuento antiguo, es la realidad que vivimos hoy. La burla de Ismael hacia Isaac en el desierto fue un presagio de la persecución que los hijos de la carne siempre ejercerían sobre los hijos de la promesa. 14 siglos de conflicto no son un error político, sino el cumplimiento de una profecía escrita en los genes de la historia. El libro del Apocalipsis nos advierte que, al acercarse el fin, se levantarán 2 grandes poderes. La bestia, un poder político global, y el falso profeta, un poder religioso que engañará a las naciones. Considere por un momento la naturaleza de este falso profeta.
La Biblia lo describe con cuernos como de cordero, pero con voz de dragón. Tiene una apariencia de piedad, habla de Dios, parece manso, pero su mensaje niega la esencia de la redención. ¿Podría un sistema religioso con influencia mundial ser la cara de este engaño final? El Islam controla la cultura, la política y la identidad de casi una cuarta parte de la humanidad. Esperan a su propio Mesías, el Mahdi, quien establecerá un califato global bajo la ley islámica. ¿No es esta la descripción exacta de lo que la Biblia llama el anticristo? Un líder que une la religión y la política para gobernar la tierra. El Islam honra a Jesús con palabras, llamándolo Isa, pero le quita su divinidad y su sacrificio redentor. Dice que alguien más murió en su lugar en la cruz. Al hacerlo, anula el Evangelio. Esa es la voz del dragón que sale de una apariencia de cordero. El falso profeta es, por definición, un sistema que habla de Dios, pero que desvía a la humanidad del único sacrificio que puede quitar el pecado. Dios permite que este sistema crezca y se fortalezca para que, cuando el verdadero rey regrese, la diferencia entre la luz y la oscuridad sea absoluta. Él permite que el error se manifieste plenamente para que su verdad brille con una gloria indiscutible. El destino del Islam está sellado, al igual que el de todos los imperios y sistemas creados por manos humanas. La Biblia nos dice que la bestia y el falso profeta serán capturados y lanzados al lago de fuego. Ninguna religión que niegue al Hijo de Dios permanecerá. El Islam existe hoy como un recordatorio de la soberanía de Dios, como una prueba para la fidelidad de su pueblo, como un juicio sobre la tibieza espiritual y como una señal de que el tiempo se agota. Dios no es el autor de la confusión, pero es el Señor de la historia y utiliza incluso la rebelión del hombre para cumplir sus propósitos eternos. Si usted se encuentra hoy abrumado por el estado del mundo o por el avance de sistemas que parecen amenazar su fe, recuerde que Dios ya escribió el final del libro. El surgimiento del Islam no tomó al cielo por sorpresa, fue anunciado en el desierto hace milenios. Es un llamado a la vigilancia, a no confiar en nuestros propios esfuerzos como lo hizo Ismael, sino a descansar en la promesa sobrenatural como lo hizo Isaac. La pregunta que queda ante usted no es sobre política o geografía, sino sobre el estado de su propia alma ante el Creador. ¿Está usted intentando subir la escalera de sus propias obras, viviendo bajo el peso de un juicio que nunca termina, o ha aceptado el regalo de la libertad que solo se encuentra en Cristo? Dios permitió que Ismael naciera de la carne para que entendiéramos que la carne nada aprovecha. Permitió que Isaac naciera del milagro para que supiéramos que solo su gracia salva. En el gran escenario de la historia, el Islam es un actor poderoso, pero el autor sigue siendo Jesús. Al final, toda rodilla se doblará, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Ni el Mahdi, ni la bestia, ni ningún falso profeta reinarán. Cristo reinará, Rey de reyes y Señor de señores. Si este mensaje ha despertado una inquietud en su interior, no la ignore. Dios usa la verdad para sacudirnos de nuestra comodidad y llevarnos a una fe más profunda. El plan de Dios para el Islam es una advertencia para todos nosotros. No hay seguridad fuera de la verdad revelada en su palabra. La historia de los dos hijos de Abraham se está cerrando, y cada uno de nosotros debe decidir de qué lado de la promesa quiere estar, pero el misterio de la soberanía de Dios va mucho más allá de las naciones. Si Dios es tan poderoso y santo, ¿por qué permite que su enemigo más antiguo siga con vida? ¿Por qué no ha destruido a Satanás y a los ángeles caídos, terminando con el sufrimiento de una vez por todas? Si usted ha sentido el estremecimiento de esta pregunta, le invito a ver nuestro próximo video, donde exploramos por qué Dios mantiene con vida al autor del mal y qué nos enseña esto sobre su gloria y justicia. Lo que descubrirá allí es, quizás, la pieza final para comprender por qué el mundo es como es. Que la paz del Señor
que sobrepasa todo entendimiento, guarde su corazón y su mente en el conocimiento del Hijo de Dios, el único que puede hacernos verdaderamente libres. Reflexione, busque las Escrituras y permita que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob le guíe hacia la luz que nunca se apaga. Bendiciones